Pasemos ahora al análisis de armaduras por el método de secciones, mencionando primero que el método de los nodos es el más eficiente cuando se debe determinar las fuerzas en todos los elementos de una armadura. Sin embargo, si solo se desea encontrar la fuerza en un elemento o en un número muy reducido de elementos, el método de secciones es el más eficiente. Suponga entonces que se desea determinar la fuerza en el elemento B, D, de la armadura que se muestra en la figura 1. Si se selecciona la porción de la armadura de manera que solamente se tenga un total de 3 fuerzas desconocidas actuando sobre la misma, la fuerza deseada se puede obtener al resolver las ecuaciones de equilibrio para la porción de la armadura en cuestión. En este caso, en la figura número 1, se ha pasado la sección N a N a través de los elementos B, D, B, E y C, E. Y se ha seleccionado la porción A, B, C de la armadura en el cuerpo libre de la figura 2. Es decir, en la figura número 2 tenemos la sección A, B, C, donde tenemos dos fuerzas externas y las fuerzas internas que serían la fuerza C, E, la fuerza B, D y la fuerza B, E. Como no se sabe si los elementos removidos estaban en tensión o compresión, de manera arbitraria se dibujan las tres fuerzas alejándose del cuerpo libre como si los elementos estuvieran en tensión. Esto como se muestra en estas tres fuerzas. El hecho de que el cuerpo rígido A, B, C está en equilibrio se puede expresar con tres ecuaciones, las cuales pueden resolverse para encontrar tres fuerzas desconocidas, en este caso la fuerza CE, la fuerza BE y la fuerza BD. También hablemos un poco sobre armaduras formadas por varias armaduras simples. Entonces, considere dos armaduras simples A, B, C y D, E, F. Si estas armaduras están conectadas por tres barras B, D, B, E y C, E, como se muestra en la figura 3, entonces formarán en conjunto una armadura rígida A, B, D, F. Las armaduras A, B, C y D, E, F también se pueden combinar en una sola armadura rígida uniendo los nodos B y D en un solo nodo B y conectando los nodos C y E por una barra CE. Estas armaduras son rígidas, como se verifica al comparar los sistemas de conexiones empleados para mantener juntas las armaduras simples A, B, C y D, E, F, tres barras en la figura 3 y un perno y una barra en la figura 4. Las armaduras que están hechas a partir de varias armaduras simples conectadas rígidamente se conocen como armaduras compuestas. En una armadura compuesta, el número de elementos m y el número de nodos n aún están relacionados por la fórmula m igual a 2n menos 3. Las armaduras compuestas que están apoyadas por un perno y un rodillo o por un sistema equivalente de apoyos son estáticamente determinadas, rígidas y completamente restringidas, donde apoyos con rodillos y pernos se refiere a apoyos con rodillos, es decir, con rueditas, apoyos con pernos, y estáticamente determinada se refiere a que tiene solución aplicando las condiciones de equilibrio estático. Ahora suponga que las armaduras simples A, B, C y D, E, F están conectadas por cuatro barras B, D, B, E, C, D y C, E, como se muestra en la figura 5. Entonces el número de elementos m es mayor que 2n menos 3. Por tanto, resulta una armadura hiperestática. Y se dice que uno de los cuatro elementos B, D, B, E, C, D o C, E es redundante. Por último, suponga que las dos armaduras simples A, B, C y D, E, F están unidas por un perno, como se muestra en la figura 6a. Entonces, el número de elementos m es menor que 2n menos 3. Si la armadura está apoyada por un perno en A y un rodillo en F, el número total de incógnitas es m más 3. Como m es menor a 2n menos 3, ahora el número
m más 3 de incógnitas es menor que el número 2n de ecuaciones de equilibrio que se deben cumplir. Por tanto, la armadura no es rígida y se colapsará bajo su propio peso. Aquí hablamos de la figura 6a. Sin embargo, si se usan dos pernos para apoyarla, la armadura se vuelve rígida y no colapsará. Aquí hablamos de la armadura 6b. En el siguiente video comenzaremos con ejemplos aplicando el método de secciones, pero por ahora eso sería todo.